Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el paludismo y la leishmaniasis. Comenzando por el paludismo, hablamos de que esta es una enfermedad parasitaria causada por parásitos del género Plasmodium, los cuales serán transmitidos e infectarán al hombre a través del mosquito Anopheles hembra. Bien, existen más de 150 especies, en donde destacan para la afectación del ser humano 5 de las 150 antes mencionadas. Tenemos 4 que son las más antiguas y una que es relativamente nueva con respecto a la afectación humana. Hablamos de la Falciparum, Vivax, Oval, Malariae y Conolesia. Desde el punto de vista epidemiológico, hablamos del que el paludismo es una enfermedad endémica que se presenta en más de 100 países y que se presenta en otros países a través del fenómeno migratorio. Por otro lado, hablamos de que la misma tiende a afectar un aproximado de 300 a 900 millones de personas con fiebre palúdica y que es responsable de un aproximado de 1.5 a 2 millones de muertes al año. Bien, se presenta mayormente en zonas rurales y selváticas en donde es constante en los climas lluviosos o en temporadas de lluvia. Es importante destacar que mientras más altitud sobre el nivel del mar, menor será la presencia de dicho anófeles. Por ejemplo, se habla de que ya en una altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar es muy difícil conseguir la presencia de este anófeles y que a una altitud aproximada de 2500 metros sobre el nivel del mar es casi imposible conseguir la presencia del mosquito anófeles. Bien, es importante y relevante decir que dicho mosquito pica en horas nocturnas y en horas de la madrugada, por lo cual en el transcurso del día es muy probable prevenir este tipo de infecciones. Para conocer un poco más sobre lo que es el paludismo, es importante hablar sobre el ciclo vital. De manera general, el ciclo vital necesita o inicia con un vector y un huésped. En este caso, el vector será el mosquito anófeles y el huésped serán los seres humanos. Bien, el ciclo vital comienza cuando el anófeles infecta al ser humano con esporozoitos. Esporozoitos que entrarán en el torrente sanguíneo y se dirigirán al hígado, lugar en donde tras multiplicarse y desarrollarse en un aproximado de 2 semanas más o menos, pasarán a ser merozoitos, los cuales penetrarán en el hematíe y causarán la primera crisis palúdica. Bien, crisis palúdica o conocido también como paroxismo palúdico. En este momento, aparte de presentar la crisis, nos topamos también con que estos merozoitos seguirán transformándose y pasarán a ser gametocitos, tanto femeninos como masculinos, los cuales el anófeles nuevamente, al picar a una persona que esté infectada, va a recoger, a absorber estos gametocitos, los cuales a través de su cuerpo transformarán nuevamente en esporozoitos para infectar a una próxima persona. Es importante destacar que el mosquito anófeles, a través de su estructura, tanto en su estómago, transformará, lo mencionado anteriormente, transformará estos gametocitos en cigotos, los cuales al pasar a sus glándulas salivales, al pico del mismo, se convertirán en los esporozoitos que podrán infectar nuevamente a otra persona. Bien, aquí hay un caso muy particular al final del ciclo, en donde es solamente con el Plasmodium vivax y el oval, en el cual los mismos tienen la capacidad de permanecer en estado durmiente como ignozoitos en el hígado de la persona infectada, pudiendo reaparecer hasta 5 años después de la primera crisis palúdica, razón por la cual se recomienda que las personas que hayan sufrido de paludismo no pueden donar sangre hasta 7 años después de la primera y última crisis palúdica. Bien, cuando hablamos de la clínica del paludismo, es importante dividirla en dos. Una clínica inicial, unos síntomas iniciales inespecíficos, y hablamos después de la crisis palúdica o el paroxismo palúdico. Bien,
Comenzando con los síntomas iniciales inespecíficos, hablamos de fiebre leve, de fácil remisión, podemos hablar de mialgia, artralgia, en algunas ocasiones diftericia y cefalea. Esto normalmente es en el primer momento de la infección o en el transcurso de las 2 semanas en las que los esporozoitos están sufriendo modificaciones como las que se mencionaron en el ciclo vital. Bien, en el ciclo vital hablamos sobre los merozoitos que pasarán al hematíe y darán así una crisis palúdica o el paroxismo palúdico, que en este caso será característico de la enfermedad. Habrá una fiebre elevada por encima de los 39 grados centígrados hasta 41 grados centígrados, que será de larga duración y que a la hora de remitir el paciente entrará en un periodo de diaforesis considerable y tendrá un aproximado de 2 horas de extremo cansancio o de gran fatiga. Normalmente este tipo de fiebre tiende a reaparecer en un aproximado de cada 36 a 48 horas después del primer episodio febril. Normalmente este episodio febril va acompañado de rigidez, de cefalea y también de muchos escalofríos. Bien, aparte de eso nos encontramos con síntomas digestivos o síntomas a nivel de ORL, pero serán más significativos y se podrán apreciar mejor tanto en individuos menores de 5 años como en adultos mayores. Nos encontramos también con palidez mucocutánea, que ya fue mencionada, ictericia y característicos del paroxismo palúdico. Nos encontramos con hepatoesplenomegalia que se presentará en un aproximado de 1 semana después de los primeros síntomas. Esta hepatoesplenomegalia puede avanzar y tener complicaciones que serán explicadas ahorita más adelante. Es importante destacar también que existen personas semi-inmunes provenientes de zonas endémicas, las cuales en ocasiones pueden no presentar fiebre, pero un cuadro similar a lo que mencionamos anteriormente. Así que a pesar de la fiebre palúdica ser uno de los criterios iniciales, es importante tener en cuenta que puede que en algunos casos de personas semi-inmunes o que vengan de lugares endémicos no se presente este tipo de fiebre. Bien, existirá una clínica un poco más específica dependiendo de cada plasmodium. En este caso, los que mencionamos anteriormente. Comenzando por el falciparum, es importante destacar que el mismo tiene un periodo de incubación aproximado de 10 a 12 días. Cuando se manifiesta es el tipo de paludismo con mayor movimortalidad y que se presenta de manera más severa. Las crisis, los signos y los síntomas tienden a ser más acentuados y el mismo puede causar una hepatoesplenomegalia ya acentuada que a lo largo de la primera semana tiende a tener afectación también a nivel del hígado. Este hígado, a pesar de presentarse de tamaño aumentado, no será de manera significativa, pero después si hay numerosas crisis palúdicas, el mismo hígado pasará a ser un hígado duro y noduloso, y en ocasiones puede aumentar tanto de tamaño que puede ocasionar un esplenísmico, o lo que se conoce como un esplenísmico tropical o una ruptura esplénica. En el caso del Vivax oval, tiene un periodo de incubación aproximado de 14 días. El Vivax oval es uno de los que se presentan con signos y síntomas y una crisis palúdica más leve. Estos tienden a ser un poco más manejables y el episodio febril es a menos temperatura. Sin embargo, hablando sobre el ciclo vital, es importante destacar que en este es el caso donde puede existir la presencia de ignozoitos, razón por la cual se puede repetir una crisis palúdica en un periodo hasta 5 años después de la primera u última crisis palúdica, razón por la cual es importante el seguimiento constante de dichos pacientes. En el caso del malariae, el mismo se caracteriza por presentar una parasitemia sintomática crónica y tiene un periodo de incubación que puede ir desde los 24 días hasta los 40 días, haciendo que el mismo sea el plasmodium con un periodo de incubación más largo, haciendo así lo característico que, como lo acabo de mencionar, presenta una parasitosis asintomática crónica.
En el caso del conolesis, que es uno de los últimos que fue identificado como que afectan al hombre, su clínica es similar a la del falciparum. Es una clínica severa y peligrosa, la cual presenta los signos y síntomas que mencioné anteriormente con el falciparum. Bien, cada una de estos, dependiendo de los signos, síntomas y el plasmodium que sea, presentarán complicaciones. Las complicaciones dependerán de la severidad y la fase en la cual nos encontremos. Bien, hablando principalmente de las complicaciones, nos encontramos con un paludismo o una malaria cerebral, la cual es una afectación que puede alterar el estado de conciencia a tal punto de llegar a dejar a una persona en estado de coma. El mismo no produce alteraciones, no se presentan alteraciones significativas a nivel del líquido cefalorraquídeo, pero sí tiende a aumentar la presión del mismo y esta también puede proporcionar una meningoencefalitis. Bien, nos encontramos también con complicaciones con una anemia severa. Esta anemia severa será ocasionada por la hemólisis constante que existe y la trombocitopenia, la cual puede llevarnos así nos puede llevar también a otra complicación, como lo puede ser un fallo renal a causa de la necrosis tubular que puede existir a nivel renal a causa por la hemólisis constante que acabamos de indicar. Nos encontramos también con una hipoglicemia, pueden presentarse estados constantes de hipoglicemia debido al consumo constante que tiene el parásito de manera periférica. Nos encontramos con una hiperpirexia palúdica que se presentará luego de que se han afectado los mecanismos reguladores de temperatura que se encuentran a nivel hipotalámico, logrando así o permitiendo que una persona alcance temperaturas de hasta 42 grados Celsius, pudiendo causar convulsiones, coma y hasta la muerte. En el caso, aparte de esto, nos podemos encontrar una insuficiencia renal, por lo que mencioné anteriormente, una insuficiencia respiratoria que es característica de niños menores de 5 años y de adultos mayores, en las cuales se caracterizan por la presencia de edema, pero que que disminuyen y que son reactivos al uso de diuréticos. Nos encontramos también con que se puede presentar una fiebre de aguas negras, una acidosis metabólica grande, una ruptura esplénica, como lo mencioné anteriormente en el falciparum, y una sepsis por sobreinfección. Bien, con respecto a los diagnósticos del paludismo, es importante tener en cuenta el punto de vista o el diagnóstico epidemiológico, ya que toda persona que provenga de una zona endémica con este tipo de fiebre característica será paludismo hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de los exámenes de los paraclínicos, es importante realizar paraclínicos como el hemograma, en donde se encontrarán anemias hemolíticas, un examen para función renal y función hepática, PCR y orina, en donde podemos encontrar la presencia de hematuria. En el caso de la confirmación parasitológica, nos encontramos con lo que es principalmente con la gota gruesa, el frotis sanguíneo, las técnicas inmunocromáticas como el ICT y el Optimal. Nos encontramos con la detección de genoma por PCR y hasta pruebas de ELISA. Aparte de esto, podemos hablar del tratamiento. El tratamiento es amplio, es un tratamiento amplio y dependerá principalmente del paludismo que se esté presentando, ya que dependiendo de los tipos que mencioné anteriormente, será el tipo de abordaje que se va a realizar. En este destacan el uso de los antimaláricos, como lo es la cloroquina, la quinina, la primaquina, el uso de la sulfonamidas, también destaca mucho el uso de esta. Se utiliza también los derivados de la artemisa y en ocasiones en el paludismo por falciparum tiende a usarse los derivados de la artemisa, la quinina y en combinación con la doxiciclina de aciameritarlo. Bien, ahora vamos con la leishmaniasis. La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades zoonóticas causadas por la picadura del mosquito hembra perteneciente al género Phlebotomus y en algunos casos al Luxomia.
que posean protozoos del género Leishmania. Bien, la leishmaniasis tiene como reservorio una gran cantidad de animales silvestres, dentro de los que destacan el conejo, la liebre y otros que son portadores asintomáticos. En este caso se verán afectados solamente como sintomáticos las personas y los perros. Desde el punto de vista epidemiológico se han identificado más de 20 especies que son endémicas en un aproximado de 70 países. Normalmente se presentan un aproximado de 1 a 1.5 casos de leishmaniasis al año, y esta se puede dividir o se puede identificar un poco el tipo de leishmania según la división geográfica, ya que podemos hablar de manera general de un antiguo continente, lugar en donde encontraremos especies como la mayor, tropical y la donovani, y el nuevo continente donde encontraremos la brasilense, panamense, guyanense, la viani, la amazonense y la chagasi. Además de esto, se pueden dividir también según su clínica. Según su clínica nos podemos encontrar con la leishmaniasis cutánea, conocida también como timbre oriental. Nos encontramos con la leishmaniasis cutánea difusa, nos encontramos también con la recidivans, con la leishmaniasis visceral y con la leishmaniasis mucosa. Nos podemos encontrar también con el ciclo vital de la leishmaniasis. Esto es importante conocerlo para saber la afectación, el proceso al cual el mismo incide sobre el ser humano. Para este necesitaremos tanto un vector, que serán los flebotomos o los luxomia, y un huésped ya sea sintomático o asintomático. En este caso, el mosquito ingiere amastigotes que se convertirán en promastigotes. Este mosquito inoculará al perro o al ser humano, que en este caso son los sintomáticos, con estos promastigotes. Estos promastigotes irán a las células del sistema fagocítico mononuclear o mononuclear fagocítico, los cuales se transformarán allí nuevamente en amastigotes. Estos permanecerán en piel o serán diseminados a través de la vía hemática o linfática, y pueden ser adquiridos nuevamente por un vector como lo puede, ya sea flebotomo o luxomia, los cuales recomenzarán el ciclo nuevamente infectando a otra persona. Bien, nos encontramos ahora con las clínicas según su tipo. Según su tipo ya los mencionamos, pero hablamos principalmente de una leishmaniasis cutánea localizada. La leishmaniasis cutánea localizada se caracteriza por ser una lesión en piel que comienza de manera eritematosa, con una lesión eritematosa en el punto donde el mosquito picó, en el lugar donde el mosquito picó. Esta lesión eritematosa evolucionará a pápula y aumentará su tamaño. La misma se ulcerará y presentará un borde sobrelevado, bien hiperpigmentado y definido. ¿Qué pasa con la leishmaniasis cutánea localizada? Esta normalmente tiende a remitir de manera espontánea en un aproximado de 6 a 12 meses. Sin embargo, se recomienda que si no es remitido dentro de 6 meses, se comience un tratamiento aún más específico y acentuado, ya que se necesita evitar cualquier tipo de daño o sobreinfección que pueda haber sobre esta lesión, o si existe en algún momento la lesión en cara que afecte de manera estética, o en alguna articulación que afecte de manera funcional al ser humano. En el caso de la leishmaniasis cutánea difusa, nos encontramos con una leishmaniasis poco frecuente, debido a que se presenta cuando el ser humano tiene alergia a los antígenos de la leishmania, y se presenta como una infección cutánea recurrente o crónica, con un engrosamiento cutáneo en forma de placas, pápulas
y nódulos que serán posteriores, que podrán ser posteriores o de manera satélite a unas lesiones principales, como lo puede ser una leishmaniasis localizada. Sin embargo, en este momento, o este tipo de lesiones de la leishmaniasis cutánea difusa, no tienden a ser ulcerativas. Es muy poco probable que las mismas ulceren. Cuando hablamos de la leishmaniasis mucosa, nos encontramos con una leishmaniasis que debe ser tratada obligatoriamente. La misma no se resuelve espontáneamente, y esta tiende a presentarse un periodo de tiempo después, meses o hasta años después de un primer foco de infección o de una primera lesión con leishmaniasis, ya que tras la diseminación a partir de la diseminación hemática o linfática, los mismos llegarán a la mucosa tanto nasal, al tabique, a la mucosa oral, en donde consumirá labios, paladar, laringe o faringe, razón por la cual es muy importante el óptimo abordaje de la misma. En el caso de la leishmaniasis visceral, nos encontramos que esta es una infección oportunista. Es muy extraño las personas que no se encuentran inmunocomprometidas que adquieren este tipo de infecciones, ya que esta será ocasionada por la diseminación también de lesiones anteriores, la diseminación de los parásitos por vía hemática o por vía linfática, que podrá dirigirse a órganos blandos, dentro de los cuales podrán causar una serie de afectaciones, como lo puede ser la hepatoesplenomegalia. Bien, tiene algo muy característico, que es que la leishmaniasis visceral puede que se presente de manera sintomática en algunas personas, o que sea tanto el periodo de incubación del mismo, o la inmunidad de la persona, que los mismos serán positivos o se darán cuenta simplemente a través de pruebas de laboratorio de rutina. En el caso de cuando la enfermedad se instaura, tiende a presentarse principalmente de manera leve, una parte inicial, la cual será en periodos febriles aproximadamente durante 2 semanas. En periodos febriles se presentará hepatoesplenomegalia leve, ictericia y decaimiento de parte de la persona. Luego de estas 2 semanas puede pasar a un nuevo periodo en el cual ya estará establecida, en donde la leishmaniasis visceral tendrá una afectación mucho mayor. Se podrá presentar cierto grado de anemia, alteración de la función renal y hepática, aumento de la urea y creatinina, debido a que la hepatoesplenomegalia será más acentuada y ya será afectado el estado general de la persona. En el caso de la leishmaniasis, cuando ya se encuentra en etapa avanzada o no tratada, presenta complicaciones con respecto a anemia severa, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hepatoesplenomegalia elevada, puede haber una ruptura esplénica, se pierde mucho peso, se presenta un tinte ictérico considerable y se presentan periodos febriles con elevada frecuencia. Sin embargo, estos pacientes no tienden a morir por esta razón, sino por sobreinfecciones causadas a nivel urinario o a nivel pulmonar, como lo puede ser una neumonía. Tenemos también la leishmaniasis recidivans. Esta es una leishmaniasis un poco extraña también, que es una infección cutánea poco habitual asociada a la leishmaniasis eletrópica. Esta normalmente presentará lesiones en forma de lesiones satélites en rostro, extremidades o cerca de primeras lesiones ya resueltas. Estas pueden reaparecer en un aproximado de hasta 5 años, y se ha hasta determinado que pueden reaparecer hasta 20 años después. Con respecto al diagnóstico de la leishmaniasis, a nivel clínico, a nivel de inspección, se realiza casi de inmediatamente. Sin embargo, es preciso realizar una biopsia
o raspado de la zona afectada, de la lesión afectada, la cual es necesario que sea una muestra reciente y de piel vívida, en la cual si existe algún tipo de cicatrización o necrosis es necesario que se hagan debridaciones de la misma. Aparte de esto, se pueden también tomar muestras a través de aspirado, en donde se inyectarán 5 cc aproximadamente de solución salina en la lesión, para luego retirar muestras de un aproximado de 3 a 4 muestras de lugares diferentes de dicha lesión. Para esto se utilizan normalmente en estos diagnósticos, se utilizan la tinción de Yencia, que es la que se utiliza para identificar los amastigotes característicos, estudios histopatológicos de muestras fijas, PCR en caso de que se presente una baja carga parasitaria o que se presente una carga parasitaria mixta, y un cultivo. En el caso del tratamiento será variado, dependerá de qué tipo de leishmaniasis está afectando al individuo, ya que, como mencioné anteriormente, puede y normalmente es de resolución automática la leishmaniasis cutánea, pero en el caso de la mucosa o en el caso de la visceral necesitamos un abordaje más específico debido a la gravedad del asunto. En esto destacan los antimoniales pentavalentes, en los cuales tenemos el estibuclobonato sódico o antimoniato de meglutina. Tenemos también, son los principales y los que se han usado desde a lo largo de mucho tiempo, que sean más efectivos. Existen alternativas también, como la fotericina B, que ha dado buenos resultados con respecto al tratamiento de esta enfermedad, y la pentamidina y la miltefosina. En el caso de las lesiones se recomienda el uso de termoterapia, de crioterapia y de electroterapia, que ayuden a evitar la sobreinfección y la proliferación de bacterias en esta área, reduciendo también así o llevando a un proceso de cicatrización aún más rápido, ya que normalmente la leishmaniasis cutánea tiende a dejar cicatrices similares a las de una quemadura severa. También como alternativa se utiliza en el caso de la leishmaniasis mucosa, en la leishmaniasis visceral o en caso de que se necesiten, se utilizan como alternativa y en complemento a lo antes mencionado los azotes. Y es importante destacar que en el caso de la leishmaniasis, en las lesiones no se debe realizar la escisión quirúrgica, debido a que si realizamos esto, dicha lesión reaparecerá nuevamente por la carga parasitaria que se encontrará en ese momento, pudiendo causar una sobreinfección o pudiendo causar a su vez una malformación o